Lucas, capítulo 1, verso 26, y vamos hasta el 38. El texto dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, para visitar a una muchacha virgen llamada María, que estaba prometida en matrimonio con José, un hombre descendiente del rey David. El ángel, acercándose a ella, le dijo: saludos, colmada de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Cuando ella escuchó sus palabras, se quedó perpleja, preguntándose qué significaba aquel saludo. Entonces el ángel le dijo: María, no tengas miedo, porque Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel: ¿cómo será posible eso? Yo nunca he tenido relaciones conyugales con ningún hombre. Le respondió el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth, a la que llamaban estéril, va a tener un hijo en su ancianidad, eso. Y ya está de 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: yo soy la sierva del Señor, hágase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Y esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Amén. Y ahora sí, buenos días otra vez. Simplemente para el video, mi nombre es David. Yo formo parte del liderazgo de la Iglesia Bíblica Urbana, como sabéis, y es una alegría para mí estar en ese domingo compartiendo la palabra de Dios con vosotros, especialmente en ese tiempo que es tan especial para nosotros, porque estamos en el periodo del Adviento, el periodo en que preparamos el corazón para el recuerdo del nacimiento de nuestro Jesús, de la llegada de nuestro Salvador. Y a lo mejor conozcas advientos como esos calendarios que te dan un regalito por día. Si vas a cualquier tienda en esos tiempos, siempre tienen advientos, ¿no? Que son básicamente eso, calendarios de diciembre que cada día te dan un regalito chiquitito hasta el regalo grande del día de Navidad. Y la idea del adviento es más o menos esa. Vamos recordándonos de pequeños regalitos mientras preparamos nuestros corazones para el regalo más grande que Dios podría darnos, que es el propio Dios hecho niño. Y en esa época lo que estamos haciendo para preparar nuestros corazones es mirar a narrativas bíblicas del nacimiento de Jesús, viendo lo que ellas nos muestran, más allá de esa historia tierna de un bebito chiquitito en un pesebre con animalitos que todos conocemos. Estamos mirando una historia que es mucho más profunda y nos reta en muchas de nuestras creencias, en muchos de nuestros lugares comunes, y nos conduce a dilemas, nos conduce a, parece que callejones sin salida. Y la semana pasada Jonathan presentó la historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y el dilema de la fe de alguien que conocía muy bien la religión, que conocía muy bien los ritos, que tenía el peso de una vida toda lidiando con una petición, con un pedido que parecía caer constantemente a oídos sordos. Él tenía una mujer que era estéril y no tenía hijos, y ya era anciano y no tenía hijos. Sin embargo, ese es su pedido de toda una vida. Por fin es contestado de una manera completamente inesperada, irritando la propia fe de ese anciano profesional de la fe. Fue un mensaje muy bonito. Si te lo perdiste, lo tenemos en YouTube. Pero esa semana nos toca hablar de una de las experiencias de la mujer más notable de toda la historia de la humanidad. Y creo que como protestantes es importante que recordemos de ello, porque aunque tengamos muchas diferencias,
con la visión de los católicos romanos con respecto a María, hay una cosa que es incuestionable, que es que esa mujer es notable entre todas las mujeres. La verdad clara es que esa mujer, de la cual leemos hoy, es admirable en todos los sentidos, es bendita entre las mujeres. Incluso ese texto, si conoces algo de la tradición católica romana, es básicamente lo que da base a la Ave María, ¿no? Pero la razón que tocaremos, la razón de por qué es bendita entre las mujeres, es algo que vamos a tocar un poco hoy en el tema o en los pensamientos sobre ese texto que leímos. Porque entre lo que los ojos de María ven, entre lo que su mente razona o creerle la palabra de Dios, que parece imposible, que parece no adecuarse a la realidad que ella vive, pero que termina por transformar toda la realidad para su bien, para nuestro bien y para su gloria, María elige creerle en la palabra de Dios. Pero antes de hablar de ese texto extraordinario, como siempre vamos a pedirle a Dios, ese Dios que prueba ser cercano a nosotros, que prueba estar involucrado con aquellos que Él ama, vamos a pedir que ese Dios siga involucrándose en nuestras vidas hoy y hable con nosotros a través de su palabra. Por eso te invito a que cerremos los ojos para tener un momento de oración. Señor Dios, muchas gracias por esa tu palabra. Muchas gracias por recordarnos de ese milagro maravilloso. Muchas gracias por recordarnos de la acción y la reacción de tu sierva. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de tu palabra quién tú eres. En este domingo que podamos ver lo que quieres decir, que podamos entender y tener corazones sensibles para moldear nuestras vidas conforme tu verdad y no conforme lo que nosotros creemos que es la realidad. Ayúdanos, Señor, a creerte a ti más que a nosotros mismos. Ayúdanos a escuchar tu voz y ayúdanos a obedecerla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, aquí tenemos una historia que para los cristianos es muy, pero muy conocida. Seguramente cualquiera que esté más de un año en la iglesia ya ha escuchado esa historia en algún momento. Pero aunque seamos cristianos, intenta escucharla como si fueras alguien que nunca la ha escuchado antes. Intenta pensar en ella como alguien que la está oyendo por primera vez. Hay un ángel apareciendo, un ángel que ya es algo increíble, está apareciendo, una chica asustada sin entender lo que está pasando y una promesa de un milagro que seguramente nadie alrededor lo creería. Seguramente nadie lo creería, ¿sí? Y claro, escuchando esa historia, si fuera en cualquier otro contexto, esa historia no parecería muy creíble. Si fuera para en cualquier otra situación, que alguien que dijera que una chica se quedó embarazada del poder del Espíritu Santo, a ver, no es algo que uno lo crea de una manera tan directa. Sin embargo, probablemente cuando algún escéptico de hoy día escucha esa historia y duda de ella, piensa que a lo mejor lo hace de una posición de superioridad histórica. Lo hace como si ese tipo de cosas eran cosas que los antiguos creían, que la gente más primitiva del primer siglo, que no era tan evolucionada como somos nosotros y tan científica como somos nosotros, era cosa que esa gente podía creer, pero ahora ya no, ahora tenemos la ciencia y por eso no creemos en chorradas como que vírgenes pueden quedar embarazadas. Pero déjame mostrar que seguramente esa historia era aún más difícil de creer en los tiempos de María, en los tiempos de Jesús, que lo es para nosotros. Y vamos a empezar por la propia protagonista, vamos a empezar por María. El texto nos da claridad de su desconcierto delante de toda la escena. El texto deja claro que María no está entendiendo lo que está pasando, ¿no? Y es muy curioso que desde el inicio de la narrativa, su reacción no es de una fe que acepta todo lo que está pasando, de una fe que se calla y dice,
no tengo nada que decir, no tengo nada que pensar, simplemente acepto lo que se me está diciendo. No, no. Lo que tenemos es una chica que intenta razonar y entender lo que está pasando. Fijaos, el verso 29 va a decir: cuando ella escuchó sus palabras, se quedó perpleja, preguntándose qué significaba aquel saludo. Esa palabrita ahí que se traduce como preguntándose quiere decir literalmente razonando, pensando, ponderando, argumentando de alguna manera. Es de la misma raíz que sacamos de nuestra palabra moderna, lógica. Entonces es decir que aparece un ángel delante de ella y su reacción no es, ok, eso es un tema de fe, vamos a dejar la razón a un rincón y olvidar la razón porque ahora estamos en lo que es sobrenatural. Nada tiene que tener sentido. No. María empieza a intentar atar cables en su cerebro, intentar razonar lo que está pasando, intentando llegar a una conclusión lógica y satisfactoria para lo que ve alrededor suyo, para lo que está escuchando con sus oídos, para lo que sus ojos ven. Por eso, obviamente, al oír el contenido del anuncio del ángel, al oír lo que el ángel le estaba diciendo, seguramente ese mensaje no le cuadra, seguramente ese mensaje no parece algo posible, porque ella no sabe cómo algo así puede ser posible, simplemente por una limitación de la realidad. La realidad no es así, la realidad no pasa de esa manera. O sea, chicas vírgenes no se quedan embarazadas. Eso es algo que es una pregunta obvia por la razón obvia de que desde los tiempos antiguos el proceso de concepción no es desconocido. El proceso de concepción es conocido desde siempre. Puede que no tuviéramos laboratorios de genética, más seguramente sabían que la unión de un hombre y una mujer era lo que era necesario y sin esa unión no había embarazo, ¿sí? Tanto que mismo en la mitología antigua, si nos vamos a los mitos no solo del Antiguo Oriente Próximo, pero mismo en mitos griegos, cuando un semidios nacía o era generado, o algo del estilo era generado, a pesar de la diferencia en los involucrados, el proceso era el mismo. Entonces cambiamos un varón humano por un dios, pero el proceso es igualito. ¿Por qué? Porque el proceso era conocido. Y prefiero no ser tan explícito porque muchas veces niños no se escuchan, ¿sí? Pero seguro lo habéis pillado. El proceso era igual. Cambias los elementos, pero la cosa se hace de la misma manera. El texto no nos muestra nada de eso. El texto nos muestra algo muy distinto. Fijaos, el verso 35 le dice: le respondió el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Percibí que acá no están hablando de medios naturales. El proceso no incluye ningún evento físico, ¿no? Es el espíritu, es el poder, es la sombra. Son cosas que no se tocan, son cosas que no se encajan en las categorías naturales que María y nosotros conocemos. Por eso algo que nadie podría esperar era que una virgen pudiera quedar embarazada sin ningún evento físico relacionado. Y difícilmente alguien se lo podría creer, porque no cuadraba en lo que uno entiende como realidad. Y en el Evangelio de Mateo vemos que José, que era su futuro esposo, tampoco lo creyó de primera. Y no podemos culparlo, ¿no? Imagínate, estás comprometido con una chica y la chica llega y dice: voy a quedarme embarazada del Espíritu Santo, pero mira, sigo virgen. Sospechoso, parece sospechoso. No es natural creer en algo así. Y José no lo cree. José tiene que tener un ángel, que le baje un ángel y le diga: mira, José, es verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cuadra, no entra en la cabeza mismo de la gente del primer siglo. Pero la situación es aún peor que para nosotros. La situación es aún más difícil. Porque ¿quién era testigo de ese milagro? Y es bueno que empecemos a llamarlo así, porque lo que pasa acá es un milagro. No hay otra palabra para eso. No es algo que pasa naturalmente en la orden natural y corriente de los eventos físicos. Todo eso se tiene que creer a partir de la palabra
de una mujer joven, pobre, de una ciudad irrelevante, de una pequeña etnia del Imperio Romano y en un rincón olvidado de él. Todo ese milagro tan impresionante tendría que creerse por la palabra de una mujer irrelevante, una mujer insignificante. Y es bueno recordar que en aquellos tiempos el mundo era distinto. La palabra y el testimonio de una mujer no era válido como prueba en un pleito judicial. La palabra de una mujer no valía para aquellas personas. Es decir, que la palabra de una mujer no tenía relevancia para la sociedad en aquel tiempo. Y aquí tenemos un milagro increíble, inimaginable, más allá de la razón de cualquiera que lo escuche, y que solo es testificado por alguien que no tiene capacidad social para hacerlo, no tiene herramientas para tener fiabilidad. Pero por alguna razón parece que Dios prefiere darle voz a la gente que no tiene. Parece que le gusta usar medios que nadie elegiría para usar. La historia de Jesús le pone una importancia a la figura femenina que jamás se había escuchado en la historia hasta entonces. Le pone una importancia a la mujer que no tenía sentido con aquella sociedad. Porque si vemos la historia de Jesús, es constante eso. Las mujeres entienden, las mujeres reciben, las mujeres están ahí y saben quién está delante de ellas. Y los hombres se equivocan, los hombres rechazan, mismo los mejores hombres, los 12 apóstoles. Hay muchas y muchas ocasiones que el texto es claro que ellos decían eso porque no sabían lo que decir o no entendían lo que Jesús estaba diciendo y no le preguntaban por miedo. Los hombres no entienden, las mujeres sí. Más aún, el inicio es una mujer que testifica del milagro de la encarnación, pero al fin también el otro gran milagro, que es la resurrección, otra vez es testificado por mujeres que no podían testificarlo y dar fiabilidad de ello públicamente. O sea, las dos fiestas que más importan para los cristianos, que es la Navidad y la Pascua, se basan en testimonios femeninos, que otra vez no valían nada en aquella sociedad. Pero ¿por qué estoy remarcando eso? ¿Por qué estoy haciendo hincapié en ese punto? Porque solo hay una razón para que un milagro increíble, tanto a los ojos de aquellos días como a los ojos de hoy, sea testificado por gente sin prestigio y que no sería capaz de darle validad a esa historia por su posición o por su influencia o por cualquier otra razón. ¿Sabes por qué eso está ahí? ¿Sabes por qué una mujer es testigo? ¿Sabes por qué ese milagro se muestra de esa manera? Porque fue así. Porque fue así, porque es la verdad. Porque cualquiera que fuera a inventarse esa historia, elegiría elementos que le dieran una veracidad incontestable. Elegiría elementos para maquillar, para que la gente tuviera algo que sujetarse para creer, ¿no? Algún testigo notable que le diera fiabilidad, algún elemento de cercanía con los procesos conocidos, o mismo con otras historias de la mitología. Más lo que es dicho va más allá de la capacidad de lo que María pudiera comprender, o de lo que María pudiera validar. Y eso está registrado ahí, así, a pesar de todo. Y la única explicación es que eso pasó, que eso fue así. No es maquillaje, no es invención. Porque si fuera una invención, nadie lo creería. Nadie tendría motivos para creerse a una joven pobre de Nazaret. Eso es real, pero sigamos. Claro, María en ese momento, María a pesar de todo, va a ser una pregunta que está relacionada con un dilema de la realidad que está viviendo, una realidad más inmediata. ¿Cómo una virgen puede quedarse embarazada? Y es realmente una cuestión increíble, es claramente un milagro, tanto en lo que se sabía en aquella época, pero también en el conocimiento moderno, al pensar que María es una hembra, es XX, y Jesús nace XY, es un milagro. No hay cómo explicar, no hay cómo darle una vuelta para una causa natural. Pero hay muchos otros dilemas y realidades que son más profundos y que a lo mejor no le damos tanta atención en ese texto. Y el Adviento está ahí exactamente para eso, para que pensemos en ello. Porque solamente percibiendo la profundidad de lo que se pasa en aquel pesebre,
solamente persiguiendo lo increíble que es aquel bebito acostado en medio de dos jóvenes campesinos pobres, es que podemos disfrutar y celebrar la Navidad de verdad. La Navidad que no tiene que ver con toda esa parte comercial y con toda la parte manipulada del capitalismo, ¿sí? Pero una Navidad que se recuerda de quién es Jesús, de hecho, y por quién es. Pero vamos a ver algunos de esos puntos. Mirad el verso 32. El verso 32 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. El primer dilema que tenemos acá en esa descripción es como un bebé, otra vez, campesino de una familia pobre de una ciudad irrelevante, de un pueblo oprimido por el mayor imperio que ya se haya visto en la historia de la humanidad. No hubo imperio más grande que el Imperio Romano. Era bajo ese imperio que estaba Jesús. Como un bebé de un rincón olvidado de ese imperio puede ser un rey más grande que César. Como un bebé chiquitito puede ser un rey más grande que el rey del imperio más poderoso del mundo. La realidad parece establecida. Nadie reta a Roma. Nadie. César es señor. ¿Y cómo un bebé podría quitarle ese título? Y es curioso que es exactamente lo que pasa. Porque más adelante, cuando la iglesia es instituida, la primera confesión de fe de los cristianos es: Cristo es Señor. Sí, y Cristo es Señor. No es solamente una afirmación de la identidad de Cristo, pero es un reto a lo que es el sistema alrededor suyo. Porque la frase que ellos tendrían que afirmar como romanos es que César es Señor, pero Cristo, el bebito de un rincón olvidado del Imperio Romano, es un rey más grande que el rey visible del increíble Imperio Romano. Esa cuestión también tiene que hacernos mirar alrededor en nuestras situaciones actuales, en nuestra situación política y social, porque parece que vivimos en una sociedad o en una situación que las cosas parecen establecidas de una manera que no son muy favorables a nosotros. Parece que las cosas establecidas son insuperables. Ahora, de la misma manera, las cosas establecidas son retadas por cosas insignificantes. Un imperio todo es retado por un bebé en un pesebre. La sociedad secular que vivimos como sistema político que claramente muchas veces afirma cosas y promueve cosas que son en contra de lo que creemos, no es todopoderoso. Esa sociedad que durante algunas generaciones ya rechaza la fe, no está ahí por siempre, no es todopoderosa. Algo tan simple como un grupo sin relevancia como son los evangélicos en España, un grupo que no llega al 1%, puede, creyendo en una verdad que es tan increíble como un bebé nacido de una virgen, en un pesebre, en un rincón olvidado del Imperio Romano, eso puede darle vuelta a la realidad, así como Cristo ha dado vuelta a la realidad. Porque el mismo poder que obró en ese evento, el mismo poder que cambió la realidad en ese momento de la historia, sigue estando en actuación en nosotros hoy, puede cambiar nuestra realidad. Y lo hace, y lo suele hacer. Pero el segundo dilema que nos propone esos versos es aún más profundo y es un poco más difícil de pillarlo a primera vista. Pero quiero que os fijéis en un otro texto que está en Daniel 7. Es un texto que incluso es base para uno de los títulos favoritos de Jesús, que es el Hijo del Hombre. Y ese texto de Daniel 7 nos va a dar luz sobre otro tema que está en esos versos. El texto de Daniel 7 dice lo siguiente en el verso 27. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. En ese texto vemos algo curioso, porque
¿Quién es el que tiene el reino eterno? En Daniel 7. Es el Altísimo, es decir, es Dios, es el Padre. Pero en la Anunciación, Gabriel dice que el reino que no tiene fin, el reino que es eterno, es de ese que es llamado el Hijo del Altísimo. Es decir, el Hijo del Altísimo tiene atribuciones y tiene una posición y tiene un honor que son idénticos al Altísimo. Honor y poder idénticos al Altísimo. Aún así es llamado su Hijo. No es exactamente el Altísimo. Aquí tenemos lo que es una de las evidencias de la verdad sobre la compleja doctrina de la Trinidad. El Padre, el Altísimo, es Dios. El Hijo del Altísimo es Dios, porque también tiene las mismas atribuciones, honor y poder que el propio Altísimo. Y claro, no son la misma persona, porque uno es el Altísimo, otro es su Hijo. Y claro, para completar la Trinidad hay que añadir el Espíritu Santo, que es quien actúa en esa situación para completar ese misterio y hacerlo realidad en el vientre de María. Pero lo que quiero que percibáis de ese dilema es lo que eso causa. Porque si estamos hablando que el Hijo del Altísimo es Dios como el Altísimo es, el Hijo del Altísimo tiene honor, gloria, poder y un reino eterno, así como el Altísimo lo tiene. Si estamos hablando de Dios, que es alguien igual que el Altísimo, ¿cómo es posible que Dios sea un bebé? ¿Cómo es posible que un Dios infinito se haga unos 3,5 kilos y 50 centímetros de ser humano? Que es más o menos como nace un bebito. Tengo 3 bebés, entonces más o menos como viene. Como el Eterno, que no tiene inicio ni final, ahora va a empezar su vida. Como aquel que ni los más altos cielos lo pueden contener, ahora está dentro de un útero. Como el que sostiene toda la vida, ahora tiene su vida sostenida por un cordón umbilical. Eso es algo que reta la realidad. Eso es algo que es más difícil de entender de por qué una virgen se hace embarazada o cómo un bebé se hace un rey más poderoso que César. Dios haciéndose finito. Reta todo lo que cualquier especialista de las Escrituras podría decir en su tiempo, y exactamente por eso Jesús murió. Pero antes de hablar del cómo, de cómo Dios se puede hacer carne, cómo Dios infinito puede hacerse finito, déjame hablar un poquito del por qué. ¿Por qué Dios se hizo un bebé? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se hizo vulnerable? No sé si ya has visitado algún recién nacido, pero no son del tipo más resistente de los seres humanos. Es muy fácil, yo qué sé, terminar con su vida de muchas maneras, mismo por accidente. Son frágiles, son chicos, pequeños, hay que cuidarlos. ¿Por qué Dios se hizo vulnerable? ¿Por qué Dios se expuso al dolor? ¿Por qué Dios se expuso a ser roto de alguna manera, el Dios infinito? Y la respuesta es sencilla y es bonita y a lo mejor es esperada. Dios lo hizo por amor. Hay una cita de C.S. Lewis sobre eso en el libro Los 4 Amores que lo muestra muy bien. Y la verdad esa cita es mucho más larga y es hermosa la versión más larga, pero voy a hacerla corta para que no pasemos toda la mañana acá. C.S. Lewis dice lo siguiente: amar de cualquier manera es ser vulnerable. Basta con que amemos algo para que nuestro corazón con seguridad se retuerza y posiblemente se rompa. Lo que C.S. Lewis está mostrando acá es que no hay amor seguro. No existe manera segura de amar, porque amar es entregarse, amar es ser vulnerable, amar es estar en esa posición de que la otra persona pueda de alguna manera lastimarte, de alguna manera afectarte. Es abrirse para que esa persona tenga un acceso que si lo usa mal puede herirte de una manera que no sería posible si no te hubieras abierto. Pero mismo en una relación perfecta, porque imagínate que tienes tu pareja y que nunca en tu vida te peleaste con ella.
que nunca en tu vida hizo nada que te lastimara. Y si eres casado, eso es un milagro tan grande como el nacimiento virginal. Pero vamos a ponerlo en perspectiva, vamos a poner que eso fuera posible. Aún así, imagínate el dolor que ibas a sentir cuando esa persona muere. Imagínate, amar es ser vulnerable, amar es ser herido, mismo cuando todo es perfecto. Eso lo vemos, a lo mejor, el ejemplo de la pareja que pudiste, hermano. Vamos a hablar de bichitos, un perrito. Un perrito chiquitito en general no te rompe el corazón porque, yo qué sé, te ofendió o algo así. Pero siempre te rompe el corazón porque se muere antes que tú. Y siempre duele. Pero si no te abres, no vas a sentir el amor que es tener ese bichito viniéndote a darte la bienvenida todos los días, alegre porque existes. Amar es ser vulnerable. El dolor que sentimos por amar es parte de lo que es amar. Amar es hacerse vulnerable y Cristo es el amor encarnado. Porque si Dios es amor, como dice el apóstol Juan, y lo es, en Cristo vemos ese amor físicamente. El bebé en el pesebre es la prueba de que Dios nos ama, de que Dios se importa con nosotros, porque aún siendo invulnerable se hace vulnerable, se pone en una situación de vulnerabilidad por nosotros. Se dispone a sufrir por amor a ti y a mí. Por eso no importa lo que nos pase en la vida. No importa si la realidad nos trae elementos de sufrimiento y decepción por delante. Momentos que a lo mejor siquiera entendemos. Lo que estamos seguros es que Dios no está ajeno a eso. Que Dios no está en un rincón aislado del universo, simplemente siendo Dios, sino que Él nos ama, se involucra, al punto de sufrir junto con nosotros, al punto de sufrir por nosotros, en nuestro lugar. Aún siendo Dios infinito y eterno, se hace un bebé. Aún siendo un Dios que ni los más altos cielos le pueden contener, se pone en una situación de pobreza, en el útero de una mujer que va a ser rechazada por toda la sociedad, porque nadie le va a creer su historia. Se pone en esa situación de vulnerabilidad por nosotros. Pero caminando para el fin, volvamos al cómo. Y aquí podemos poner todo ese dilema de la realidad en el cómo. ¿Cómo es posible que Dios se haga hombre? ¿Cómo puede ser que todas esas cosas tan claras y obvias puedan ser retadas en una realidad tan corta? ¿Cómo puede ser que milagro tras milagro pase en algunas líneas? Bueno, podemos empezar a desarrollar el cómo de esa respuesta en una instrucción corta de esa historia. Fijaos en el verso 31. En el verso 31, el ángel dice: vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Pondrás por nombre Jesús. Vamos a ver, si hay una realidad concreta que los padres tienen control en la vida de sus hijos, a pesar que hay muchas cosas que no controlamos, una realidad que controlamos es su nombre. Tenemos un rol definidor en el nombre de un niño. Y puede ser que él crezca y quiera cambiarse el nombre, pero el hecho que ha pasado toda su niñez hasta la mayoría de edad con el nombre que eligieron sus padres es un hecho. Tenemos ese control con respecto al nombre. Aún más en aquella época. En aquella época se tenía más control todavía, porque en el mundo judío el nombre representaba el carácter de la persona, representaba lo que le definía. Y el padre elegía lo que iba a definir a esa criatura por toda su vida, a través de su poder sobre su hijo. Definía a la persona, por así decir, por toda la vida. Más que un nombre bonito o feo, el significado le decía o identificaba a la persona. Y en esa historia, es curioso que los humanos no pueden definir quién es ese bebé. ¿Quién define quién es ese bebé? La palabra de Dios a través del ángel Gabriel. ¿Por qué? Porque Dios es el único que se puede definir. Dios en el Antiguo Testamento se ha definido como el indefinible. Cuando le piden que se defina, Él dice: yo soy el que soy, o yo seré el que seré, soy el yo soy.
Me defino de esa manera que no me puedes definir. Ahora, en el Nuevo Testamento, Él se va a definir como el que salva. Pero María no lo controla. María no lo define. No dice quién va a ser ese bebé. Tampoco dice lo que va a hacer, porque el ángel dice que él será grande, será un rey con un reino eterno. En el relato de Mateo, cuando está hablando con José, vemos que el ángel dice que Jesús va a salvar a su pueblo de sus pecados. O sea, para ponerlo en otras palabras, Dios define lo que Él va a hacer. Dios define lo que Él es. Y eso no se limita a la vida de Jesús. Dios no solamente se define a sí mismo, Dios no define solamente cómo actúa, pero define lo que es la realidad, porque viene el verso 37. El verso 37 dice, para Dios no hay nada imposible. O, de acuerdo a la promesa de Dios, nada es imposible. Es una posible traducción. ¿Por qué? ¿Por qué nada es imposible? Porque Dios no se somete a nuestras imposiciones. No se sometió a la imposición de la madre de definir el nombre del hijo. No definimos quién es Él, no definimos lo que Él hace, pero tampoco nada define lo que Él es, ni tampoco define lo que Él puede hacer. El dilema de la realidad, en la verdad, solo es un dilema en nuestra visión, porque la realidad no es lo que creemos ser normal, natural, corriente, lo que se repite. La realidad es lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es hecho. Lo que Dios dice es factual, lo que Dios dice es realidad. Dios dice que sea la luz y la luz es. No es que Dios actúa conforme a la realidad, sino que Dios la crea. Y Dios la crea. Por eso milagros no son cosas sobrenaturales. Porque lo natural es que la realidad obedezca a su creador, a su hacedor. Lo natural es que el Creador diga y pase. Lo natural es que sigamos moviéndonos y existiendo en Él, como dice el apóstol Pablo. La realidad es creer que Dios puede intervenir e interviene en lo que quiere según su propósito. Y creemos que esa sigue siendo la realidad hoy. ¿Cómo Dios hace eso? Dios hace eso porque es soberano y puede hacer lo que quiera. Dios hace eso porque Él sabe cómo manipula su creación. Por eso, muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es ajustar lo que creemos en nuestra vida con la realidad que Dios dice. Tenemos que ajustar lo que nosotros pensamos y vemos con la realidad de lo que Dios dice y habla, porque nuestras conclusiones son limitadas. La capacidad que tenemos de razonar con respecto a la realidad alrededor nuestro es pequeña, es chica. Nuestra capacidad de entender y manipular la realidad es corta, es limitada. Por eso Dios no nos deja solos en ese reto. Dios nos da una comunidad de personas que están alrededor nuestro para decir, mira, no estás viendo lo que está pasando, no te estás enterando de lo que está pasando. Dios nos pone su palabra para decir, lo que te dice tu corazón es mentira. Lo que crees, lo que sientes, es mentira, la realidad es otra. ¿Por qué? Porque la realidad no depende de nosotros, depende del Dios creador de la realidad. Y la ironía final de ese texto está en la respuesta de María, la respuesta final de María. Podría parecer que ella también había dudado, igual que Zacarías, porque de la misma manera hay dos preguntas. El ángel dice algo y la persona pregunta cómo eso puede ser verdad. Pero su respuesta final muestra que no era así en el caso de María, porque Zacarías pedía pruebas. Zacarías quería pruebas de lo que el ángel decía que iba a hacer. María no pedía pruebas, María pedía informaciones. Zacarías quería una certificación, pero María quería respuesta a su duda. Lo que vemos acá es que la fe no es opuesta a dudas, sino que la fe es alimentada por ellas. Porque una vez que María tiene sus dudas contestadas, su fe crece al punto de que ella simplemente se entregue a Dios y se deje llevar por la voluntad de Dios. Y veas, otra vez, Zacarías era un hombre respetable, era un sacerdote, era alguien que tenía estudios, tenía años de servicio en el templo, era un profesional de la fe y no creía.
María era una mujer insignificante, pobre de una ciudad irrelevante, y creyó. Eso es una imagen de lo que es la realidad después de Cristo. Es una imagen de la realidad que viene con Cristo, porque la realidad es que no importa lo que somos, no importa nuestro contexto, nuestro trasfondo, siquiera importa lo que somos capaces de hacer, nuestras capacidades y nuestra habilidad de trabajar en el reino de Dios. Lo que importa es en quién creemos. Lo que importa es al fin, con todos tus títulos, con todas tus posiciones, ¿crees o no? O con toda tu simplicidad, con toda tu incapacidad, ¿crees o no? ¿Creemos en nuestras capacidades de razonar, de hacer? ¿O creemos en lo que Cristo dice y hace? ¿Creemos en lo que nosotros somos capaces de concluir? ¿O creemos en lo que Dios nos anuncia? Cristo es la realidad. Cristo es la realidad. Cristo es la realidad y la prueba de que Dios nos ama. Cristo es lo imposible siendo posible delante de nuestros ojos. Y que en esos días que nos faltan hasta la Navidad, podamos dejar que esa realidad inunde nuestros corazones. Podamos dejar que esa imposibilidad y ese milagro que es el misterio de la encarnación llene lo que somos. Y que en ese proceso podamos llegar a ser benditos y llenos de gracia, contestando como María delante de la realidad de Cristo en nuestra vida y diciendo: somos siervos del Señor, hágase en nosotros lo que Él ha dicho.